En un mundo donde la salud mental se convierte cada vez más en un tema esencial para la vida, el psicólogo adquiere una relevancia sin precedentes. Este documental se adentra en el Código Moral del Psicólogo Venezolano, una guía que define la práctica profesional. Por ello, como estudiantes de psicología, nos dirigimos al consultorio de la psicóloga Mayida Al-Kadamani en Valencia, Estado Carabobo, donde pudimos conversar con ella y nos explicó a profundidad sobre los capítulos 7, 8 y 9 del Código, su importancia y experiencia como foco de investigación para nosotros. Mi nombre es Mayida Al-Kadamani, yo soy psicólogo mención clínica. Me gradué hace 12 años en la Universidad Arturo Michelena. Doy consulta aquí en el área de Los Sauces, pertenece a la organización Los Sauces. También doy consulta en las 4 avenidas de Preo, en la Torre Ejecutiva. Estoy generalmente en el área infantil y adolescente y trabajo también en lo que son dinámicas familiares, He trabajado con parejas, he trabajado con personas mayores, pero actualmente es en el área de evaluación infantil y adolescente y en la parte de dinámicas familiares es lo que generalmente se centra mi trabajo. Por aquí nos encontramos los alumnos del quinto semestre de Psicología de la Universidad Arturo Michelena y estamos en el consultorio de la psicóloga Mayida Al-Kadamani. Estamos muy contentos de estar aquí todos reunidos y vamos a conversar en particular sobre los capítulos 7, 8 y 9 del Código Moral del Psicólogo. Así que bienvenida, Mayida. Vamos a conversar un poquito acerca del Código Moral del Psicólogo, específicamente iniciando con el capítulo número 7. ¿En qué casos está permitido como psicólogo comentar sobre el caso de un paciente, un colega, institución u organismo y no es considerado una violación ante el código? Ese es uno de los parámetros o de los artículos del capítulo 7. Básicamente habla sobre el secreto profesional, en este caso en el ejercicio del psicólogo. Queríamos saber su opinión al respecto, cómo considera usted que está estipulado esta área del código moral en el ejercicio o en su práctica profesional. Fíjense, cuando hacemos primero lo que es el encuadre terapéutico, entre las cosas que nosotros estipulamos ahí, es por supuesto lo que tiene que ver con el secreto profesional, Este secreto profesional se puede ver interferido si, por ejemplo, en el dado caso mi área que yo trabajo con niños y adolescentes, cuando vemos que la vida del niño puede estar en peligro, Cuando en el verbatim del niño se le dice, ellos comentan, por ejemplo, que tienen ideación suicida, que están planificando acabar con su vida, este estilo de diálogo, donde sabemos que pueden estar atentando contra la integridad física, o donde simplemente pueden haber conductas de autolesión. Me estoy cortando, puedo agarrar distintos objetos para lesionarme, Estos son casos en los que obligatoriamente tenemos que romper el secreto profesional y comentárselo a los padres, Sobre todo en lo que tiene que ver con conductas de riesgo, en estos casos que son así. Pero, por ejemplo, si a veces compartimos con otro psicólogo el mismo caso a nivel familiar, de repente nos reunimos y podemos intercambiar ideas sobre algunos casitos que estamos compartiendo. Me ha pasado con muchos psicólogos donde de repente yo estoy atendiendo al niño y otro psicólogo está atendiendo a los padres y de repente nos reunimos siempre para intercambiar ideas de qué es lo que está pasando bajo mi consulta y qué es lo que está pasando bajo la consulta del otro psicólogo. Estos son los casos, digamos, como más relevantes en el que, lo que se comenta en consulta como tal sale como tal del consultorio. ¿Cómo considera que las sanciones éticas impactan en la práctica profesional en comparación con las acciones civiles y penales? Fíjate, cuando una persona, por ejemplo, está acudiendo a terapia psicológica y se incurre en algún tipo de delito, las personas generalmente no saben que tenemos una instancia que regula el ejercicio del psicólogo. Como por ejemplo, alguien no le gustó o no está de acuerdo con su evaluación psicológica, no se van al colegio de psicólogos. Ellos se van directamente a colocar una denuncia, Entonces, por eso vemos que la mayor problemática viene siendo del psicólogo es que directamente se van a las instancias como superiores para, digamos, estas cosas, sancionar aquellas cosas que el cliente considera que no estuvieron bien, No acuden es al colegio de psicólogos. Son muy pocas personas que acuden al colegio de psicólogos porque, mira, esta evaluación no me pareció o esta información que se dio no estuvo bien, Igual cuando se viola la confidencialidad, igual cuando hay un trato indebido, igual cuando cualquier cosa que pasa no se va, es al colegio de psicólogos. Ahora, en el colegio de psicólogos, las sanciones pueden ser distintas, se puede suspender el título universitario, y dependiendo de cuál pueda ser la sanción como tal, qué tan grave es la sanción,
se pueden llegar a instancias mucho más penales como tal, ¿ok? Vamos con el capítulo número 8 porque, bueno, ya hablamos un poco acerca de las relaciones duales, la confidencialidad, el secreto profesional y en este caso el capítulo 8 habla generalmente sobre la responsabilidad social del psicólogo abordando aspectos como el impacto social de la práctica psicológica, la promoción del bienestar, investigación y ética. Específicamente, pues también aborda los honorarios profesionales. ¿Cuáles son aquellos establecimientos, parámetros para poder configurar sus honorarios profesionales al momento ya de la práctica? Todos los precios, con lo que tiene que ver con los precios, está estipulado en la página de la Federación de Psicólogos de Venezuela, ¿ok? Desde el mínimo, una terapia psicológica puede tener el costo de $20. Estamos hablando de una persona que está recién graduada, de su nivel de experiencia es mínima, ¿ok? En el área de la evaluación psicológica, ellos te pautan los precios, desde lo que va cada sesión de evaluación hasta lo que cuesta el informe psicológico con la devolución de la información, ¿ok? O sea, cada uno tiene una ponderación de precio distinta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahí te sale un estipulado de lo que es el precio por sesión y de evaluación. Ahora, eso va a ir cambiando en la medida en que el psicólogo, por supuesto, vaya teniendo mayor experiencia profesional, vaya sacando más especialidades, que tenga maestrías, que tenga especialidades, que tenga doctorado, ¿ok? Aquellos que, por supuesto, tienen más experiencia laboral y que tienen más especialidades, por supuesto que el precio va a ir aumentando con el tiempo. De ahí es que se estipula aproximadamente. Ahora, el psicólogo siempre va a poder manejar los precios dependiendo del cliente, no que pueda pagar más, sino más bien enfocándonos en aquellos que no puedan pagar la consulta psicológica. Es decir, no, porque si mi cliente es una persona que económicamente está bien posicionada, entonces le voy a cobrar más. No debería ser así, ¿ok? O sea, se debe tener un promedio. O sea, si yo cobro $30 en mi sesión, es $30 para todo el mundo. ¿Cuándo puedo cambiar personalmente yo el costo de la sesión? Es cuando una persona realmente me dice, oye, estoy un poco apretada y ahorita no puedo continuar con la sesión. Bueno, vente, vamos a negociar un poquito el precio, a ver si te parece que podamos bajar un poquito la hora de la sesión. Y esto, de hecho, está estipulado en nuestro código, ¿ok? En donde se debe dar prioridad al proceso psicológico, sobre todo cuando estamos hablando de inconvenientes que sean complicados, ¿ok? Cosas que son importantes de tratar. ¿Algún otro ejemplo que pueda dar con respecto? Sí, por ejemplo, hay situaciones en las que yo he dado terapia sin cobrar, ¿ok? O sea, son gente que me contacta a veces que entiendo que no tienen los recursos para pagar la sesión, ¿ok? Entonces buscamos la manera de cómo negociar, así sea con un costo mínimo. Muchos de los que vienen para acá también necesitan psiquiatra, necesitan neurólogo. En el caso de los niños con problemas en el neurodesarrollo, o sea, estamos un equipo literal multidisciplinario de tratamiento, entonces ya esto significaría para los clientes como tal, o sea, un gasto sumamente fuerte y estamos hablando de muchísimo dinero. Hay terapias que son de emergencia y que la gente lo necesita de ya para allá, o sea, te escriben y te dicen, o sea, necesito hoy la terapia. En estos casos, y también sabiendo de que si no hay la disponibilidad económica, bueno, se llega a un acuerdo para tratar de que la persona pueda obtener el servicio que necesita. Continuamos entonces con el último capítulo. En este momento pues sería abordar el capítulo número 9, que habla un poco sobre temas relacionados con la formación y supervisión en la práctica psicológica, lo que incluye la supervisión moral, desarrollo profesional continua, evaluación del desempeño y relaciones de poder. Básicamente, pues también se centra en otros fundamentos de los deberes del psicólogo respecto a los colegas o aquella relación que hay con otros psicólogos, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, en un centro psicológico o de salud mental, y pues para conocer un poco cómo es el día a día o ese roce entre colegas como psicólogos. La relación que se maneja entre distintos psicólogos no es distinta a la relación laboral que se maneja en cualquier parte, ¿ok? Solo que definitivamente, bueno, algo dentro de nuestro código, evidentemente, que el trabajar con colegas implica no hablar mal de nuestros colegas, buscar soluciones que sean, digamos, tratar de solventar las cosas de la forma más asertiva posible, ¿ok? Igualito que el hecho de que sea tu colega no quiere decir que se pueda, digamos, como que conocemos a la persona que estamos atendiendo y podemos hablar libremente sobre nuestros casos y algo por el estilo no se debe hacer. O sea, los colegas de uno no deben estar ni siquiera enterados de cuál es la persona que visita tu consultorio. No debería ni siquiera ser así, ¿ok? Ahora, en el campo, por ejemplo, de la docencia de la UAM, mi experiencia personal ha sido súper positiva. No he tenido ningún tipo de inconveniente con ninguno de profesores, para nada. De hecho, tenemos un equipo de trabajo bien chévere.
Me he conseguido con un equipo de trabajo, un equipo de psicólogos espectacular. De verdad me han ayudado muchísimo al principio para adaptarme, para conocer cómo son las áreas de trabajo. O sea, gente muy capacitada. ¿Qué criterios como profesional en la salud mental puede evaluar para poder constituir si realmente pues esta persona, este estudiante cumple con los objetivos planteados? Es decir, si tiene la capacidad para continuar sus estudios y efectivamente graduarse. Mira, como estudiante de cualquier semestre, evidentemente el iniciar en el campo laboral, ¿ok? Al principio siempre se va a ser inexperto en muchas áreas, ¿ok? Yo siempre le recomiendo a mis alumnos que ya cuando vayan a iniciar la búsqueda laboral, siempre estén con la tutela de alguien, ¿ok? O sea, un psicólogo que tenga más entrenamiento, un psicólogo que tenga más experiencia, que sea el que me guíe para. Del mismo momento que tú te gradúas, las directrices son, tienes que registrarte en el Colegio de Psicólogos, tienes que registrarte en el IMPRESI en Caracas y en la Federación, ¿ok? Son las 3 instancias que tenemos nosotros los psicólogos. Después de que a ti te dan tu código legal, donde tú puedes empezar tu ejercicio, por así decirlo, legal, igual el que está recién graduado todavía, y lo digo porque yo también fui recién graduada, o sea, hay muchas lagunas, muchas cosas en las que todavía no sabemos cómo inicio, por dónde me voy, cuál es el área que a mí me gusta, ¿ok? Entonces, esto hace que entrar al campo profesional sea un poco complicado, sea un poco difícil. Entonces, yo siempre sugiero es tener la tutela de otra persona. Yo en un principio, literal, lo que yo me ingresaba en lo que es la terapia, yo lo pagaba para un especialista también. Y él me asesoraba con los casos que yo tenía. Y esa era mi forma de aprender, porque yo no podía lanzar flechas, ¿ok? Yo lo que aconsejo es que se apadrinen de una persona, ¿ok? Donde ustedes puedan manejar sus casos, pero esta persona es la que dé las directrices de qué es lo que debes hacer, ¿ok? Esto es una forma de cuidarnos legalmente, de aprender profesionalmente y de, por supuesto, cuidar a nuestro paciente. ¿Cómo pueden los psicólogos manejar la dinámica de poder en las relaciones de supervisión? Más que todo en lo que son los entes, de lo que son los trabajos en sitios gubernamentales, ¿ok? Donde, por supuesto que no, tú no eres tan dueño de tu individualidad como profesional, ¿ok? Es importante aclarar que la psicología es una disciplina donde podemos trabajarla a nivel grupal, pero es individual. Nadie puede decirte cómo tú vas a hacer tu trabajo. Nadie. La psicología no trabaja de la mano o en subordinación de otras áreas o de institutos donde tenemos jefes y nosotros tenemos que hacer caso a lo que diga el jefe. La psicología es una disciplina completamente independiente, ¿ok? Y somos nosotros los que debemos manejar las directrices de cómo va a ser nuestro trabajo. No en conjunto con otras personas, a menos que sean colegas, se pueden armar equipos de trabajo espectaculares para discusión de casos, para manejos de casos, para referir casos, perfecto. Pero en cuanto al planteamiento terapéutico, es algo netamente individualizado. ¿Cómo cree que para usted que la ética profesional influye en la relación de su paciente, usted como psicóloga, su paciente como esa persona que viene a buscar esa guía, esa ayuda, sin decirle exactamente qué hacer? Entonces tiene que mantener un código profesional allí o cómo manejaría esa situación. ¿Pudiera dar algún ejemplo que le digan, me gustaría que me dijeras qué hiciera en este caso y que pudieras dar no te puedo decir exactamente, o sí, o cómo manejaría esa situación? En la terapia, cada caso es completamente personalizado y cada intervención es completamente personalizada. De hecho, incluso antes manejamos que los terapeutas participaban en corrientes muy específicas, ¿ok? El que es cognitivo-conductual es conductista, el que es con el psicoanálisis es psicoanalista, el que es humanista está metido en el humanismo, ¿ok? Ahorita no lo manejamos la mayoría de los profesionales de esa manera. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando me preguntan, sobre todo cuando saben de psicología, ¿con qué corriente trabaja usted? Yo le digo con todas, ¿ok? Porque yo me adapto a la problemática y cada corriente maneja mejor unas problemáticas que otras, ¿ok? La respuesta nunca se la vamos a dar al paciente. Él debe hallar su propia respuesta, ¿ok? Incluso hay casos donde el motivo de consulta lo podemos llegar a conocer varias sesiones después, porque el paciente no entiende qué es lo que le aqueja, ¿ok? Entonces, el proceso terapéutico es ese proceso de autodescubrimiento, de autoobservación, donde el paciente aprende a tolerar la espera, debe aprender a tolerar la espera, para que entre ambos, siendo nosotros como la linterna de ese camino, ¿ok? Él solo lo pueda ir caminando. Para los nuevos psicólogos o los psicólogos jóvenes, ¿qué consejo le pudiera dar en su práctica diaria? Primero que ahorita con la cuestión de las redes sociales, que es un boom, ahorita todo son las redes,
A mí, de verdad, o sea, muy personalmente me molesta mucho este tono jocoso o payaso que a veces se hacen de algunos trastornos. No debe venir eso de parte de los psicólogos. Eso es terrible. Eso es terrible. Cuando escucho que las personas dicen, no, bueno, ¿qué te pasa? ¿Eres bipolar? ¿O estás deprimido? Mira, ven acá, no, esos términos no se usan, ¿ok? O, por ejemplo, el que es estudiante de psicología, todavía no estando graduado, ¿ok? Da sugerencias o a veces diagnostica gente. O sea, yo lo he escuchado, hay estudiantes que me lo han dicho. Porque yo creo que el jefe mío es un obsesivo compulsivo. Desde el mismo momento que uno lanza un diagnóstico, tú le puedes estar cambiando la vida a alguien. Eso no es cualquier cosa. Hay que manejarlo con mucho respeto. El saber que cualquier documento que uno firme y selle desde el mismo momento que uno está graduado es un documento legal. Entonces, saber muy bien qué es lo que uno está colocando allí, por exceso o por defecto. ¿Qué medidas debe tomar un psicólogo para asegurar su competencia profesional? La constante actualización, ¿ok? El mantenernos siempre estudiando. A mí me encanta la visión de poder atender, poder estar en el campo profesional, pero también sentarme como una alumna y poder escuchar gente que sabe más que yo. Siempre hay gente que sabe más que uno. Y sobre todo en el campo de la psicología, por ejemplo, con los instrumentos diagnósticos, con las pruebas diagnósticas, ¿ok? Siempre van apareciendo nuevas versiones. Tenemos que actualizarnos. Estamos en la obligación. De hecho, en nuestro código sale que la constante actualización es una obligación del psicólogo. Lo principal, mantenernos bajo actualización académica. Son uno de los aspectos más importantes. Quisiéramos conocer un poco más cómo sería la manera de conectar, de indagar y las técnicas o dinámicas que usted utilizaría para conectar con el paciente, de manera que se sienta en confianza y se sienta seguro de expresarse en la consulta, sea un niño, sea un adolescente, que es el área que usted no comentó, en la que se especializa. En el caso de los niños, cuando son, digamos, escolares hasta los 9 años, 10 años, la mejor forma de conectar es a través del juego, ¿ok? El juego es el puente entre el terapeuta y el niño. Tenemos niños que evidentemente se expresan con mucha más facilidad apenas entran a la terapia. Tenemos niños que no son así, ¿ok? Que se resguardan un poco más. Y muchos no entienden el por qué están aquí o por qué se les envía a terapia. El niño está molesto y vamos a sacar entonces un juguetito. ¿Te gusta esto? ¿Ok? Entonces el niño, mientras va jugando, él va conversando. ¿Ok? Darles el tiempo. Hay niños que en la primera sesión de repente directamente te empiezan a decir qué es lo que les aqueja. Hay niños que durarán muchas más sesiones en llegar al punto o en poder decirte exactamente qué es lo que les está pasando. El adolescente es distinto. El adolescente entiende por qué está aquí y sabe cuál es el problema, ¿ok? Generalmente el diálogo es más directo. Quizás no también todos te van a decir el problema en el mismo momento, ¿ok? Pero ellos entienden qué es lo que está pasando y por qué se les está enviando a terapia. Generalmente se conecta con el diálogo, puede haber juego, incluso con el adulto puede haber juego también, pero más que todo en el campo de la psicoterapia infantil, en los niños. La forma de conectar es con el juego. Bueno, muchísimas gracias, agradecidos con usted, bueno, por este espacio y, bueno, por aportar tanto conocimiento a nosotros como futuros psicólogos. Gracias a ustedes. Les recuerdo, hoy es 13 de enero, hoy es día de la prevención de la depresión, ¿ok? O sea, una fecha sumamente importante para los psicólogos. Estos son los momentos donde debemos divulgar información en nuestras redes sociales, aquellas cosas que nosotros conozcamos, con las personas que conocemos, divulgar información para normalizar de que estos trastornos existen, están entre nosotros, son muy silenciados, son muy invalidados. Este es el momento de divulgar información, para que la gente entienda qué es lo que nosotros estamos trabajando, cuál es nuestra lucha, ¿ok? Y qué es lo que queremos que la gente realmente aprenda. Y bueno, bienvenidos para cuando necesiten. Gracias. La práctica de la psicología implica una gran responsabilidad. En los capítulos 7, 8 y 9 del Código se establecen los límites y responsabilidades del psicólogo venezolano en cuanto a la divulgación de la información confidencial. Asimismo, se enfatiza la importancia de mantener actualizados los conocimientos profesionales y de actuar en la fijación de los honorarios. En resumen, estos artículos nos invitan a reflexionar sobre la práctica y el compromiso con los más altos estándares para poder contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a mejorar la confianza en la profesión. En base a lo que dijo la psicóloga Mayida, voy a dar una breve reflexión. Y es que me parece muy importante el hecho de que nosotros como profesionales siempre debemos buscar
el bienestar de nuestros futuros pacientes. Para eso existen estos códigos morales que nos ayudan para garantizar que nosotros como psicólogos actuemos de una manera moral y profesional en un mundo cada vez más complejo.